Bueno, y continuamos en las claves del día y también vamos al terreno político porque no todo tuvo que ver con salubridad, con economía, sino también con algunas quejas que tuvo el presidente Martín Vizcarra sobre las constantes pedidos de interpelación que vienen del Congreso de la República. Y no solamente interpelación, sino las constantes citaciones que reciben los ministros de Estado. Que ojo, que está muy bien, el Congreso de la República, que representa evidentemente a todos los peruanos, tiene que hacer control político y llamar a los ministros, a los funcionarios a hacer una rendición de cuentas. Eso está muy bien, eso está perfecto, pero tampoco puede estar llamando pues a un mismo ministro 3 comisiones a la vez y que se entrelacen y llamarlo lunes, llamarlo miércoles, llamarlo viernes, porque vamos, congresistas, los ministros también tienen que trabajar, tienen una agenda ocupada. Eso no quita que se haga control político, eso no quita que se fiscalice, pero vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente Martín Vizcarra respecto a estos pedidos de interpelación. Que haya 6 pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, saliendo recién de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso, ¿no? Crítica situación entre el gobierno y el Congreso. Las mociones de interpelación presentadas en las últimas semanas contra diversos integrantes del Consejo de Ministros no cayó nada bien en el Ejecutivo. Durante la conferencia de prensa por el fin de la cuarentena general, el presidente Martín Vizcarra se dio tiempo para enviar un mensaje al Legislativo, el cual inició con un ánimo cordial, pero terminó con una queja. Tengamos una coordinación estrecha, estamos a disposición, pero no exageremos con una excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días, 4 o 6 ministros tienen que estar en reuniones de comisión del Congreso de la República. En otro momento mostró su preocupación por el dictamen que se evalúa en el Congreso y que podría permitir que los sentenciados por delitos dolosos puedan postular a cargos públicos. No decimos lo que están investigados, ya tienen una sentencia. Claro que según sentencia podría revertirse, pero ya hay una sentencia de un ciudadano por un delito doloso. Ya se aprobó en primera instancia, ahora se pretende revertir esa situación. Esperamos que eso no sea. Quien también envió un mensaje contundente al Parlamento fue la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ella se refirió al proyecto de ley que plantea el retiro del 100% de los aportes a la ONP. Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición previstas en la Constitución respecto a estos proyectos de ley. La misma posición tenemos de la devolución de la ONP, no solamente porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto, sino porque no es posible devolver plata que no existe. La relación entre ambos poderes del Estado podría agravarse en las próximas horas, en caso prosperen las interpelaciones y el presidente decidiera observar las leyes aprobadas por la mayoría congresal. Bueno, así están las cosas entre el Ejecutivo, el Gobierno y el Congreso de la República. Y ojo que este Congreso ya ha aprobado normas, leyes que han sido observadas por el presidente de la República, las ha aprobado por insistencia, pero luego esto puede ser observado en vías judiciales o en el propio Tribunal Constitucional. Pero el Congreso de la República, ya después de que el presidente de la República hablara en la Comisión de Constitución que preside el congresista Omar Chejade, se aprobaron 2 proyectos, dos dictámenes importantes que tienen que ver con la reforma política, que tienen que ver con promesas de campaña como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que estuvo en debate evidentemente y que está en debate desde hace muchos años, y también la posibilidad o la imposibilidad en realidad de que los sentenciados por delitos dolosos puedan postular a cargos públicos. Claro que se introdujeron algunos cambios. Para hablar de esto y nos explique con mayor claridad qué es lo que se aprobó hoy día en la Comisión de Constitución, estamos con el constitucionalista Omar Cairo, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Doctor Cairo. Buenas noches, Omar. Y cuéntenos un poco, doctor Cairo, ¿qué es lo que se ha aprobado finalmente en la Comisión de Constitución del Congreso? Porque ha habido mucho debate, ha habido mucha preocupación, incluso se pronunció el presidente Martín Vizcarra, pero creo que al final en el debate se decidió, y empecemos con eso, que los sentenciados por delitos dolosos no puedan postular a cargos públicos,
pero entiendo aquellos, y no sé si eso es una trampita, usted me lo dirá, aquellos que tengan sentencias por 4 años o más, ¿no? Efectivas o suspendidas. Sí, ese es el límite que se estableció, que los sentenciados por delitos dolosos con penas superiores a 4 años en primera instancia, sea que ésta estuviera apelada, no pueden postular ni pueden ejercer cargos de confianza. El problema es que pueden haber personas que hayan sido condenadas con penas inferiores, pero con delitos graves en el sentido de que pueden denigrar a la función pública. Se mencionó en el debate, por ejemplo, el chantaje sexual, que puede recibir una pena menor a 4 años, y esa persona que está condenada en primera instancia podría postular, o el caso del cohecho. Entonces, creo que lo ideal sería que la persona que está condenada en primera instancia por cualquier delito doloso se encuentre impedida de postular o de ejercer vía designación un cargo de confianza. Claro, porque ¿cuál es la razonabilidad de la Comisión de Constitución al aprobar un predictamen introduciendo este detalle de los 4 años? Porque, vamos, un delito es un delito. Si yo soy un delincuente, si yo le robo al erario público, si yo aprovecho mi cargo para chantajear sexualmente a mis subordinados o subordinadas, da lo mismo la sentencia que reciba, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Creo que es una persona que, según el sustento del dictamen, tiene altas posibilidades de que su condena se ratifique. Entonces, por el diseño del modelo procesal penal existente en el Perú, entonces, que una persona postule y resulte elegida en esas condiciones genera la situación de que sea altamente probable de que se esté eligiendo un delincuente. Claro, y ahora, y eso es importante preguntarlo, doctor Cairo, ¿cómo era la situación o cómo es la situación actualmente? Porque claro, quizá uno no está muy enterado. Actualmente una persona con una sentencia, por ejemplo, por corrupción, ¿podía candidatear y ser elegido? Sí, ese impedimento actualmente no existe. Ya. Por eso la necesidad de esa reforma constitucional. Claro. El otro gran tema que se ha estado debatiendo también tiene que ver con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Entiendo que durante el debate en la Comisión de Constitución se trató de llegar a un punto medio, al final esto no se logró. ¿Cómo ha quedado el tema de la inmunidad parlamentaria para su discusión ya en el Pleno del Congreso? Creo que en este punto el resultado ha sido más satisfactorio en el sentido, en la ruta de recuperar la confianza del Parlamento. Del Parlamento, de la ciudadanía hacia el Parlamento. El proyecto aprobado elimina completamente la inmunidad parlamentaria y lo que hace es establecer que el órgano jurisdiccional competente, no para levantar la inmunidad parlamentaria, sino para procesar penalmente a los congresistas, es la Corte Suprema. Es decir, no hay inmunidad parlamentaria, pero si se tiene que procesar un congresista, se hará en la Corte Suprema. ¿Y esto, doctor Cairo, es una limitación o genera algún tipo de problema? Se lo pregunto porque leía un tuit de la excongresista Marisa Glave que decía lo siguiente, ¿no? Han eliminado la inmunidad para delitos comunes, sí, pero a la vez han creado un proceso especial. Cualquier delito común cometido por parlamentarios se procesa solo, y lo pone en mayúscula, en la Corte Suprema. Gracias. Y cita pues a los congresistas, entiendo, ¿no? Por las precisiones. No, lo cita usted para las precisiones del caso. Exactamente, porque inicialmente se creyó que la Corte Suprema era la que iba a levantar la inmunidad parlamentaria. Y como correctamente lo precisa Marisa, la Corte Suprema no levanta ninguna inmunidad, sino que es el órgano jurisdiccional que va a procesar a los parlamentarios cuando el fiscal de la Nación, me imagino que va a ser el competente, les acuse de algún delito extrafuncional. Pero ya no hay inmunidad, ya no se requiere autorización ni del Congreso ni de ningún otro órgano para procesar a un parlamentario por delitos extrafuncionales, si es que esto se aprueba en el Pleno.
Ahora, doctor Cairo, esto, y me pongo de abogado del diablo porque generó mucha discusión en su momento, ¿no es peligroso? Es decir, que, vamos, más tarde llegue un autócrata, un presidente autoritario que busque perseguir a sus enemigos políticos justamente buscándole delitos. ¿Y no es importante para eso la inmunidad parlamentaria? Creo que no, porque un autócrata, si es que tiene éxito, el Perú estaría en una dictadura y ahí no cabe ninguna protección. El Perú estaría fuera de la democracia y ahí habría que recuperarla. Pero si se mantiene una democracia constitucional y hay un presidente autoritario, él no va a poder hacer nada porque el Ministerio Público es autónomo y la Corte Suprema también. Entonces tendríamos que pensar que el presidente autoritario puede monitorear al fiscal de la Nación y a la Corte Suprema. Creo que es exagerado. Creo que el tratamiento diferenciado que está en el proyecto protege suficientemente a cualquier congresista de la posibilidad de que se utilice indebidamente el proceso penal en su contra. Es la Corte Suprema la que lo va a procesar. Ahora, hay un tema interesante que tiene que ver, y lo recuerdo mucho con los congresistas anteriores de congresos pasados, no necesariamente el último, donde a veces difamaban a diestra y siniestra e insultaban, y claro, tenían inmunidad parlamentaria y nadie los podía denunciar por difamación. Si una norma de este tipo se aprueba, ¿usted cree que incluso los nuevos parlamentarios se van a tener que cuidar mucho más de lo que digan o no aplica para esos casos? No, si un parlamentario difama a alguien en el uso de sus votos y opiniones, no puede ser procesado penalmente. Ajá. Ahí no se trata de inmunidad, sino de impedimento. Pero si un congresista, fuera del ejercicio de sus funciones, no en sus votos y opiniones, comete un delito, gracias a este dictamen, que ojalá se apruebe, ya no necesita que el Parlamento autorice su procesamiento o eventualmente su arresto, porque su procesamiento se va a realizar en la Corte Suprema. Ya no más la sospecha de que el Congreso encubre a sus integrantes. Por eso es que este proyecto es beneficioso. La inmunidad parlamentaria no es un elemento esencial de los parlamentos. Colombia no tiene inmunidad parlamentaria. El Reino Unido, que es donde surge la institución de la que deriva la inmunidad, ya no la tiene. Entonces los parlamentos pueden funcionar sin inmunidad parlamentaria. Y en el Perú la inmunidad ha perjudicado la imagen del Parlamento. Ha construido una desconfianza tremenda que con esta decisión de eliminar la inmunidad, confío en que el Parlamento recupere el prestigio que siempre debió tener en la democracia peruana. Ahora, doctor Cairo, ¿cómo es el proceso ya a partir de ahora? Se ha aprobado esto en la Comisión de Constitución, los predictamen, esto va a pasar al Pleno. ¿Son reformas constitucionales? ¿Necesitan una votación especial? ¿Cuándo se estaría aplicando? Sí, necesita ser aprobado los dos dictámenes con 2/3 del número legal de congresistas en el Pleno, pero no solo en esta legislatura, sino en la siguiente también. Tienen que ser aprobaciones en el Pleno en 2 legislaturas consecutivas y de esa manera estos 2 dictámenes se convierten en parte de la Constitución. ¿Y esto se aplicaría para el siguiente Congreso, el del 2021, o no todavía? En la medida en que el dictamen se apruebe en esta legislatura y en la siguiente, sería aplicable para el proceso electoral de 2021. Una última opinión, doctor Cairo. Nuestro compañero Carlos Villarreal ha tuiteado que el congresista Jim Ali Mamani, de UPP, presentó un dictamen en minoría que reduce, y esto es interesante, reduce la inmunidad del presidente de la República, ojo con esto, del presidente de la República, para que pueda ser denunciado durante el ejercicio del cargo por delitos contra el patrimonio del Estado. ¿Cuál es su opinión de un proyecto de este tipo que ya, digamos, afectaría la inmunidad del presidente? Sí, en primer lugar, el presidente de la República no tiene inmunidad. El artículo 117 de la Constitución contiene una prohibición
que no puede ser levantada. La inmunidad se puede levantar. El artículo 117 contiene una prohibición de procesar penalmente al presidente, salvo por 4 delitos. Cerrar el Congreso sin observar el artículo 134, no convocar elecciones, no permitir la reunión de los organismos electorales y traición a la patria. Lo que el congresista pretende es que se incluya un delito más por el cual se puede procesar al presidente, que es delito contra el patrimonio. En mi opinión, esa prohibición no debería existir. Es decir, el presidente tendría que ser pasible de ser procesado penalmente por cualquier delito. Y para que no se abuse de ese instrumento, existe el antejuicio. Es decir, si el presidente se le acusa de cometer un delito en el ejercicio de sus funciones, tendrá que previamente realizarse un antejuicio en el Parlamento. Perfecto. Pero yo estoy de acuerdo con que se elimine la figura del 117, pero hago la precisión que no es una inmunidad, es una prohibición. Perfecto, clarísima entonces su posición, doctor Cairo, el constitucionalista Omar Cairo, sobre estos ya dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución del Parlamento. Vamos a ver ahora, porque todavía es un proceso algo largo, ¿no? Tiene que pasar al Pleno del Congreso para su debate, su aprobación, aprobarse en 2 legislaturas, y vamos a ver si llega para que se pueda aplicar al Parlamento del 2021. Vamos a una pausa en las claves del día, pero venimos todavía con lo último del programa.